maravilloso. Le aseguro que la palabra de hoy trascenderá en su vida, romperá esquemas, le ayudará a avanzar, traerá respuestas para usted. Por eso, por favor, esté muy atento. Quisiéramos saludar a quienes nos visitan por primera vez en este lugar. Levánteme su manito. Solo quiero bienvenida, Dios le bendiga. ¿Alguien más nos visita por primera vez? Bienvenido, mi amigo, bienvenido. Bienvenida, un gusto. ¿Qué tal si le recibimos como es debido? Sean bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Gracias por visitarnos. Esperamos que puedan llevar una palabra en su corazón y acompañarnos mientras usted pueda hacerlo. Este es un tiempo maravilloso, amamos al Señor, creemos en Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, amén. Así creemos nosotros, creemos que Él es bueno, que Él es fiel. Todos nosotros de alguna manera llegamos al Señor por alguna dificultad, por alguna situación adversa. Muy pocas personas conozco que hayan llegado al Señor en momentos muy buenos, porque desafortunadamente los seres humanos somos así, ¿no? Cuando estamos en la buena, entonces Dios no aparece por ningún lado, no nos acercamos a Él. Pero cuando viene alguna dificultad, hoy tenemos que decir eso, y gracias por esas dificultades, porque por ellas volvimos nuestros ojos a Dios, empezamos a conocer al Señor. No se trata de religión, se trata de una relación con Dios. A todos aquellos que nos ven a través del internet, nos han reportado sintonía en algunos países, así de que sean bienvenidos en esta noche. Queremos que esta palabra también llegue hasta usted, gracias a Dios. La Biblia dice que Él es el que hace de los vientos sus mensajeros, amén. Por eso apareció el internet y todo lo que nosotros conocemos como comunicación, y hoy estamos llegando a todos los países del mundo a través del internet. Bien, la palabra de hoy, el mensaje tiene por título Dios y la palabra. Dios y la palabra. Una de las situaciones difíciles que vive el ser humano, o la más dura, es vivir sin Dios, y eso nos pasó a la mayoría. No, pero es que yo asistía a una religión, yo asistía a una iglesia. Bien, asistíamos y practicábamos tal vez una religión como le conocemos religión tradicional, porque casi toda la gente asistía o escuchó de alguna manera a través de esta religión la palabra. Pero desafortunadamente muchas cosas no nos enseñaron, muchas cosas no nos abrieron para nosotros poder encontrar a este Dios verdadero. Y cuando venimos a la palabra encontramos luz. Por eso la Biblia dice que Dios es luz, y esa luz alumbra toda tiniebla en nuestra vida. Ejemplo, ¿qué tipo de tinieblas hay en la vida de las personas? Pues que algunos visitan brujos, otros creen en el horóscopo, otros creen en la lectura del chocolate, otros en la lectura de la mano, en la lectura del cigarrillo, de la calza de las muelas. Bueno, eso leen de todo, el iris del ojo. Y no sabemos o no entendemos que la Biblia condena todo este tipo de cosas, porque estas cosas lo único que hacen es arrastrar a la gente hacia un error, y ese error empieza a forjar en la vida de las personas y a hacer resaltar o sacar de ellos malos sentimientos como el odio, el rencor, la amargura, ¿sí? Todas esas cosas que son las que realmente le hacen daño al ser humano. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios es luz y que Dios es amor. Que Dios es amor. Y tal vez muchos de nosotros que nacimos en hogares que tal vez no había mucho amor, en algunos casi que el amor brillaba por la ausencia, fuimos golpeados y crecimos con resentimientos, los cuales solamente Dios, a través de su palabra y de la oración, pudo sanar nuestros corazones. ¿Sí o no? Pudo ayudarnos a entender que eso no estaba correcto, y que yo necesitaba perdonar, y que yo necesitaba soltar todas esas cargas, que al que más le hacían daño era a mí mismo, y seguido a quienes están más cerca mío. Y digo amar, y quiero amar, que son mi familia. Nuestro corazón dañado, al único que perjudica es a nosotros mismos y a nuestra familia más cercana, nuestros hijos, esposo, esposa.
No sabemos comunicarnos, no sabemos perdonar, no sabemos amar, no sabemos hablar. Y esto ha dañado nuestras vidas por años, es el problema, por años. Usted se imagina, piense por un momento, un resentimiento por años. ¿Cuánto daño puede hacer? ¿Cuánto daño me ha hecho? ¿Cuánto daño le he hecho a otras personas con mi resentimiento? Pero hay algo que me dice, sí, necesito ayuda, pero otra cosa que no me deja parar, quiero seguir avanzando con eso. ¿Por qué? Porque tengo amargura, tengo rabia, quiero gritarlo a los cuatro vientos. Pero déjame decirte algo, no tienes que gritarlo a los cuatro vientos, solo tienes que cerrar tu cuarto y gritarlo si quieres delante de Dios. Él es el único que te puede ayudar. Si lo gritas a los cuatro vientos, los vecinos no te pueden ayudar. Hoy en día casi que ni la ley misma puede ayudarnos. Pero cuando lo grito delante de Dios, cuando saco delante de su presencia todo mi dolor, mi amargura, mi rencor, entonces Él empieza a sanar, ¿sabe? La primera vez que yo decidí orar, porque uno no sabe orar, a uno le enseñaron a rezar, a repetir cosas como un lorito, pero no me enseñaron a orar. Pero la primera vez que yo oré, por primera vez yo sentí que tenía un corazón. Por primera vez yo sentí algo aquí en el fondo que era totalmente diferente a todo lo que yo en mi vida había llegado a sentir. Y algo me llamó la atención. Y entonces Dios empezó a trabajar en mi corazón y empezó a sanarme. Diga conmigo, necesito a Jesús. Solo Él puede ayudarte. Esa no es la palabra, pero creo que Dios quería hablar a alguien en esta noche, ¿verdad? Dios quería hablar a alguien en esta noche. Dios y la palabra, Primera de Tesalonicenses. El título del mensaje ya se hizo una realidad. No sé a quién quería Dios hablarle esto, pero Primera de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo, es que para poder, voy a leerlo desde el 8 y voy a ir rápido, ¿ok? Para detenernos en el 13. Dice la palabra del Señor. Está hablando el apóstol Pablo y el título del mensaje en el capítulo 2 es Ministerio de Pablo en Tesalónica. Y Pablo está hablando con la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses, y dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Wow, qué maravillosas palabras del apóstol Pablo. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Wow. Cada vez que uno lee al apóstol Pablo, todas estas cartas del apóstol Pablo, es impresionante ver a un hombre enamorado de Dios, enamorado de Jesús, enamorado de la obra de Dios, enamorado de la palabra y enamorado de las personas que Dios amaba, que era el pueblo que recibía la palabra de Dios. Solamente cuando el Espíritu Santo puede llegar a nuestras vidas, ayudarnos, perdonarnos y ayudarnos a perdonar, sanarnos, solo cuando tenemos un encuentro con Jesús, como el que van a tener este fin de semana las mujeres, el día sábado,
Solo cuando ocurre eso podemos ver aquí a un Pablo que es un evangelista, luego era un pastor y luego se convirtió en un apóstol. Porque todo esto era el apóstol Pablo. No solo era apóstol, era evangelista, era el que iba y predicaba la palabra en cualquier lugar. Era el que no callaba para poder dar la palabra a otros. Y al mismo tiempo, mire las palabras que acabamos de leer. Como padres a los hijos, nos preocupamos, trabajamos de día, de noche, buscamos nuestro sustento para también llevarles el evangelio de la palabra. Oramos por ustedes. Hemos escuchado a Pablo decir en otras cartas: hijitos míos, ¿sí? Hijitos míos, por los cuales sufro como con dolores de parto, queriendo que Cristo sea engendrado en vosotros. Es impresionante escuchar al apóstol Pablo. Es impresionante ver cómo solo el encuentro con Jesús nos vuelve tiernos y al mismo tiempo enérgicos. Porque eso era Pablo. Era alguien tierno en un momento, pero también sabía ser enérgico, ¿sí o no? Era alguien que corregía, pero también acariciaba. Pablo, en ese encuentro que tuvo con Jesús yendo hacia Damasco, encontró la justicia y el amor. Era justo y amoroso. Y qué tan difícil para nosotros o para el ser humano ser justo y amoroso al mismo tiempo. Corregir y al mismo tiempo acariciar. Cariñoso y firme a la vez. Este solo es un abrebocas para el tema de hoy. Pero sabe que mientras pienso en esto, pienso en la crianza de nuestros hijos. Qué duro es para nosotros hoy en día criar hijos. ¿Cómo logramos esa mezcla entre ternura y firmeza con ellos? Y ese es el desafío que tenemos como padres en Dios, como esposos en Dios. Ser tiernos y firmes a la vez. Suena muy lindo, pero lograrlo, qué difícil. Cuando usted ya se sale de casillas y lo que quiere es acabar con ellos. ¿Cierto? Cuando no obedecen, cuando no hacen la tarea, cuando están que te dan las vueltas. Pero cuando nos encontramos con Jesús, cuando nos llenamos de Dios y Él sana nuestros corazones, tenemos como Pablo esa capacidad de ser tiernos y firmes a la vez. Porque es así como se crían los hijos, con ternura y con firmeza. Hoy en día, desafortunadamente, con la psicología moderna, unos tienden a solo ternura, ¿sí? Y nada de firmeza, se descarrían. Y cuando solo eres firme, pero no eres tierno con ellos, también se descarrían. También dañamos su corazón. Ay, cierre sus ojos un momento. Yo quiero pedirle a Dios, dile: Padre, por favor, enséñanos. Danos de tu espíritu y la capacidad de perdonar, de sanar y de ser tiernos y firmes a la vez. Te pedimos eso hoy con todo nuestro corazón, Señor. Danos esa capacidad de ser tiernos y firmes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé, desea uno con todo el corazón. Juan capítulo 1. Acompáñeme a Juan capítulo 1. Antes de ir ahí, permítame recordarle el versículo 13. El apóstol Pablo dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, esta gente o la iglesia, ustedes están recibiendo la palabra de Dios. Yo no vine a hablarles de mí, ni de lo que yo hago, ni de mis cosas, ni de lo que yo creo. Yo vine a hablarles con la palabra. Vinimos a hablar de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica: cuando recibiste la palabra de Dios, ustedes recibieron la palabra de Dios como la palabra de Dios, no como una palabra de hombres. Y dice, versículo 13 al finalizar, dice: y la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios tiene poder. Diga conmigo: la palabra de Dios tiene poder. Juan capítulo 1. Acompáñame allí, Juan capítulo 1. La palabra es el verbo, ¿sí o no? La palabra es el verbo. ¿Y qué dice Juan 1?
Juan 1, versículo 1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Lo está leyendo en su Biblia? Vamos a leerlo de nuevo. Que sea el Espíritu Santo el que hoy hable a nuestro corazón. El Espíritu Santo va a hacer que esta palabra salte en su mente, en su corazón. Mire, en el principio era la palabra, el verbo, la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dijo Dios, diga conmigo, y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue. La palabra tiene poder en sí misma porque la palabra es Dios. Por eso recuerde lo que hemos hablado muchas veces aquí. Toda vez que Dios quiso bendecir a alguien, primero le dio una palabra. Porque esa palabra es la que lleva el poder, esa palabra es la que lleva el milagro, esa palabra es la que lleva tu carro, tu casa, tus hijos, tu esposo, tu matrimonio. Esa palabra es la que lleva el milagro. Dios no le dijo a Abraham: Abraham, córrete para allá que voy a hacer aparecer un hijo aquí. Él le dio una palabra y le dijo: Abraham, serás padre, te voy a dar un hijo. A Sara le dijo: el próximo año a esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. Y a esa fecha tuvo su hijo en sus brazos. ¿Sí o no? La palabra. Siempre que Dios quiso bendecir a alguien, primero le dio una palabra. ¿Por qué la Biblia habla tanto de fe y por qué la Biblia nos pide tanta fe? Es más, la Biblia dice que al final de todo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque hay una manera de nosotros lograr que todo lo que necesitamos se materialice sobre esta tierra, y es a través de nuestra fe. Pero es que yo tengo fe y me ocurren otras cosas. Porque si usted se pone a analizar, es más el temor de que le quiten la casa que la fe que tiene de que no se la quiten, ¿o no? Usted piensa más en que se le va a dañar el carro en que no se le va a dañar. Cuando usted ve los huecos en Esmeraldas, dice: ese carro se va a dañar. Si tiene un taxi, si maneja un taxi, ese carro se va a dañar rápido. Porque usted ya pensó en que el carro se va a dañar porque hay muchos huecos. Usted primero lo pensó y ya liberó una palabra. O sea, usted tuvo fe al contrario, digámoslo así, para que lo entendamos. Y cuando va a la iglesia, usted quiere tener fe para que el carro no se le dañe, pero usted ya lleva toda una semana diciendo que el carro se le va a dañar, o sintiendo, pensando que el carro se le va a dañar. Ya hasta separó dinero para arreglarlo. O sea que usted tenía más fe de que se le iba a dañar a que no se le iba a dañar. ¿Sí me estoy explicando? Es un ejemplo de los muchos que podemos tener nosotros. Por eso el Señor te quiere ayudar y te da primero una palabra. Primero porque Él es la palabra, y la palabra es la que lleva el milagro. Tú solamente tienes que ¿qué? Creer. Marcos 9:23, porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Dice aquí, dice en 1 Tesalonicenses 2:13, dice que la palabra de Dios actúa en vosotros. Diga conmigo: la palabra actúa. La palabra no está estática, la palabra actúa. Recuerde que la Biblia dice que Él envía la palabra. La palabra que Él envía va a cumplir su propósito. Dios envía una palabra. Isaías 55:11, búscalo, por favor. Déjeme leérsela rápidamente. Isaías 55:11. Dice aquí:
Vamos a leerlo desde el 10. Acompáñenme un momento. Isaías 55:10. ¿Qué dice Dios? Dice aquí en el 55, ¿cuál es el título? Misericordia gratuita ¿para quién? Misericordia gratuita para todos. En misericordia gratuita para todos dice 55 versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Diga conmigo, así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Me impresiona y me fascina el versículo 10, como el Señor, antes de decir cómo es su palabra, dice y lo explica para que nosotros lo entendamos. Y dicen, ¿ustedes han visto la lluvia? ¿Sí? Y la nieve cuando cae. Ella viene y riega toda la tierra y ella trae algo, trae una esencia, trae algo que hace producir la tierra. Saca lo mejor de la tierra. Apenas hace contacto con la tierra, empieza a hacer brotar hierba y los árboles, y entonces el fruto empieza a subir por la savia hasta manifestarse en las ramas. Así será mi palabra. Así sucede cuando usted viene a la iglesia y escucha una palabra de Dios. Si usted le permite a esa palabra, si usted no cierra su corazón a esa palabra va a empezar a producir algo en usted. Esa palabra lleva el milagro que usted necesita. Pero usted tiene que acariciarla, usted tiene que apreciarla, usted tiene que atesorarla, usted tiene que amarla, usted tiene que maciarla allí, darle vueltas a esa palabra. Usted no puede salir de aquí solamente diciendo, ay, qué linda palabra. Así salíamos de la religión tradicional, ay, qué lindo. Y a la vuelta de la esquina estábamos dándonos de golpes o haciendo lo que no teníamos que hacer. Pero cuando usted recibe esa palabra en su corazón y la lleva allí en su mente, en su corazón, y usted la medita, y usted está allí mientras lava los platos o mientras pule el carro o mientras está haciendo otras cosas, usted está meditando en esa palabra. Mire, la Biblia dice que esa palabra lo primero que va a hacer es limpiar su vida, examinar su vida, ayudarle a enfrentarse con usted mismo, a decir, si la palabra decía que tienes que perdonar, la palabra te va a llevar y te va a decir, debes perdonar. Mira que te estás haciendo daño a ti mismo. Mira que esto, mira que si no perdonas, Dios tampoco te perdona. Eso es lo que dice la Biblia, ¿o no? O los que rezan el Padre Nuestro se quedan como todos hasta... Porque el Padre Nuestro continúa si usted lo lee en la Biblia. Y Jesús dice, porque si vosotros no perdonáis a las personas sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros. No se enoje conmigo, que eso lo dice la Escritura. Lo que pasa es que la religión tradicional nos enseñó el Padre Nuestro hasta un punto nada más. Y eso fue estrategia del diablo para hacer perder a más de uno. Porque dentro del Padre Nuestro usted se tira una soga al cuello. Usted dice, perdóname como yo perdono a los que me ofenden. ¿O no? La pregunta es, ¿y cómo perdonas a los que te ofenden? Si tú dices, yo perdono pero no olvido, entonces Dios te dirá lo mismo. Vuelvo y le repito, no se enoje conmigo, que aquí está escrito en la palabra. Entonces Dios tampoco olvidará. Necesitamos comprender eso. Es más, necesitamos comprender que el mayor beneficiado con perdonar soy yo. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Hasta por sentido común. Yo estoy aquí odiando y el otro está en la playa comiéndose un helado bien rico. Y yo estoy aquí que me reviento la bilis, no sé. Yo soy el primer beneficiado. Yo soy el primero que recibo beneficio cuando puedo perdonar a otro. Amén. Necesitamos entender la palabra. Esa palabra, cuando es enviada,
no volverá vacía delante de Dios, sino que cumplirá el propósito. ¿A cuántos le han dado una palabra de Dios aquí? Ok, es tiempo de que ponga a producir esa palabra. Esa palabra no puede regresar vacía allá donde el Señor. ¿Cómo la pongo a producir, pastor? Órela, recuérdela, Señor, y esto, Señor, y lo que me has dicho, Señor, y tu palabra me dijo, Señor, y esto, y yo lo creo, Señor, y de paso de fe, porque la Biblia dice que la fe sin obras, Santiago, ¿sí? Santiago 2:14, la fe sin obras es muerta. ¿Cómo digo tengo fe y no doy un paso? Escuché la palabra y no doy el paso. Esto me recuerda aquel chiste por ahí que salió hace muchos años, que un hombre naufragó, ¿no? Y estaba allá en medio del mar y empezó a orar, era cristiano, empezó a orar, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, tu palabra dice que tú harás esto y lo otro y que no me dejarás, que no me abandonarás, cuando de pronto escuchó algo por ahí, un helicóptero, hermano, y ese hombre empezó a saltar y era el helicóptero, y cuando le tiraron la cuerda dijo, no, váyase que el Señor me va a salvar, váyase que mi Dios me va a salvar. Los del helicóptero se fueron. Al rato apareció una lancha. Venga, Señor, ¿cómo está usted? Mire cómo está de quemado. Y le iban a subir. No, váyase que Dios me va a salvar. Al cabo de unas cuantas horas se ahogó y llegó delante del Señor a hacer el reclamo. Señor, pero tú me prometiste que me salvarías, tú dijiste que vendrías por mí, que no me dejarías. Y el Señor le dije, sí, claro, yo te envié un helicóptero, luego te envié una lancha y tú no te quisiste subir. Y así le pasa a mucha gente hoy en día. Se llama religiosidad. ¿Crees que Dios se te va a aparecer ahora como se apareció a Elías, como se apareció a los del Antiguo Testamento? Si estás esperando eso, a lo mejor te envió a alguien cercano tuyo y te dio una palabra y te dijo, mira, suelta esas cargas, perdona. ¿Qué me vienes a hablar tú a mí de? Pues Dios le va a mandar el que usted menos piensa. Dios le va a mandar al que usted más menosprecia. Él va a hacer eso. Porque creerle a alguien en quien yo puedo creer, pues es fácil. Pero a alguien en que yo no creo y que venga a decirme a mí algo de parte de Dios. Porque Dios está buscando tu fe. Dios está tratando con tu corazón, con tu carácter. Amén. Y por eso Él siempre va a enviar una palabra, porque te está ayudando. ¿A qué? A creer. Diga conmigo, una palabra. La palabra de Dios actúa. Ella va a actuar. Si tú le permites, ella va a actuar en tu vida. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé cómo perdonar. Yo no sé cómo perdonar porque yo estoy lleno de resentimiento, de ira. Usted no sabe lo que me hicieron. Yo tal vez no sepa lo que le hicieron, pero Dios sí. Y es más, yo no soy el que le estoy pidiendo que perdone. Es Dios el que te está pidiendo que perdones. ¿Por qué? Por él, por ella, por lo que me hicieron. No. Él te lo está pidiendo por ti, porque te ama a ti. Con la otra persona Dios se arreglará si hubo una injusticia. Te lo aseguro. Porque la Biblia dice que que le dejemos a Dios, ¿qué? La venganza. Hay veces creemos que es que Dios me pide que a mí me llegó a pasar alguna vez. O sea, ay, sí, yo perdono, Dios, ¿y el otro qué? El Señor lo que te va a decir, el otro déjamelo a mí. No te preocupes. Yo ahora estoy preocupado por ti, porque te amo a ti. Y quiero que estés bien. Y quiero que no dañes tu corazón. Y quiero que seas feliz y que puedas sonreír sin estar recordando cosas amargas y feas. Es lo que Dios me dijo. Y entonces ¿yo qué hice? Pues lo más sabio, suelto. Está bien, Señor. Uy, pero cómo me gustaría, Señor, que le fuera bien. Cómo me gustaría que le fuera bien y lo aplastara un tren. Porque es lo que uno quiere a veces.
Pero está bien, Señor, yo dejo lugar a la ira de Dios. Que sea Él el que juzgue, porque a lo mejor hasta yo mismo estoy juzgando mal, ¿sí o no? Entonces dejar que Dios haga. Por eso recibo de Dios una palabra. La palabra de Dios dice: actúa en vosotros. Acompáñenme un momento a Mateo, para que entendamos cómo aplica la palabra. Evangelio de Mateo, para que entendamos que la palabra sí funciona. Mateo capítulo 8. En el versículo 5 está la historia de Jesús sana al siervo de un centurión. ¿Lo recuerdan? ¿Y qué fue lo que pasó con este centurión? El centurión era un soldado romano y tenía un siervo que estaba enfermo, un criado que estaba enfermo. Y como él había escuchado de Jesús, le pidió a través de otras personas que por favor sanara a su criado. Y Jesús va hasta la casa de este hombre para sanar al criado de aquel soldado romano. Y este hombre dice algo impresionante que maravilló a Jesús. Versículo 13. Perdón, versículo... ¿Dónde está? Respondió en el versículo 8. Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Versículo 7, versículo 8. El centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Dice la Biblia que Jesús se maravilló de escuchar a este hombre. Un centurión romano, no tenía nada que ver con los israelitas, con los judíos ni con los hebreos. Era un centurión de Roma, un soldado romano. Y este hombre conocía más cómo funcionaba el universo, cómo funcionaban las cosas, que los mismos judíos que andaban con Jesús. El centurión le dijo: no soy digno, porque de acuerdo a lo que yo escucho, yo soy un pecador. No soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi criado sanará. No es que no quiera que entres a mi casa, es que siento que no soy digno de que vengas a mi casa. Pero di la palabra y mi criado sanará. La Biblia dice que Jesús quedó maravillado con la fe de este hombre. Este hombre entendía lo que millones de cristianos no han entendido por años: que una palabra de Dios carga el milagro. Y tú tienes la palabra. ¿Cuántos tienen una Biblia en casa? Usted tiene la palabra de Dios en casa hace muchos años y todavía no recibe el milagro. Una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Y tú tienes toda la Biblia en casa y todavía no se ha cambiado. ¿Por qué? Cuando yo menosprecio la palabra, cuando yo le doy menos valor a la palabra que a otras cosas. Entonces, cada vez que viene un problema, yo salgo corriendo a buscar cualquier otra solución menos la palabra. Lo que yo debería buscar es una palabra, y esa palabra escribirla en una hoja y pegarla en un poste de mi casa, en algún lugar donde yo esté recordando esa palabra, donde yo esté diciendo: esta es la palabra que Dios me dio. Dios no me dejará caído. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él prometió estar conmigo, Él no me dejará. De esta también saldré. En lugar de colocar a quejarme, a refunfuñar, a decir: esto está muy malo, yo qué voy a hacer, me van a quitar la casa y esto y lo otro. No. Necesitas un cambio en tu vida. Necesitas formatear tu disco duro. Tu manera de pensar está errada. ¿Crees que Dios es para meterlo en un cuadrito y colgarlo en la pared, o para hacer un muñeco y ponerlo en un pedestal por ahí? ¿Piensas que Dios todavía es eso? Dice la Biblia que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Él te creó a ti para habitar en ti. Él quiere habitar en nosotros, pero nosotros preferimos seguir llenos de amargura, seguir llenos de resentimiento. Preferimos estar llenos de otras cosas menos de Dios. Este hombre dijo: solo di la palabra y mi criado sanará. Y sabe, hasta este hombre le explicó a Jesús, imagínense.
Un centurión romano explicándole al creador de todo cómo funcionaban las cosas. ¿Y qué le dijo el centurión? Solo di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este centurión romano resultó teniendo más fe que todos los que andaban con Jesús, porque este centurión romano entendía cómo funciona el universo. Recuerda que Hebreos capítulo 11 versículo 6 en adelante dice que nosotros creemos por fe que el universo fue constituido o se hizo lo que se ve de lo que no se veía. Eso es lo que entendemos por la fe. Eso fue más o menos lo que el centurión le dijo a Jesús. Mira, solo di la palabra y mi criado allá sanará. ¿Sabes por qué? Porque yo también soy hombre que estoy bajo autoridad. Y como yo me sujeto a una autoridad y esa autoridad me delegó autoridad, yo le puedo decir a este, ve y va, y a este, ven y viene, y a este criado, haz esto y lo hace. Ahora entiendo que tienes una autoridad que no sé de dónde proviene, pero parece que es mayor que la que yo tengo. Así de que esa autoridad que te dio a ti autoridad, te dice que solamente digas la palabra y allá tiene que ocurrir algo. Por favor, solo di la palabra. Según esto, nosotros deberíamos de orar en lugar de: Señor, dame el carro, Señor, dame la casa, Señor, salva a mi esposo, a mi esposa, Señor, salva a mi familia. Deberíamos: Señor, dame una palabra. Señor, solo di la palabra. Di que mi familia se va a restaurar y yo lo voy a creer. Di que mi hijo va a salir de las drogas y yo te lo voy a creer. Deberíamos de pedir eso entonces. Solo di la palabra, Señor. Solo di que mi hijo saldrá de esta. Solo di que mi familiar saldrá de ese quirófano. Solo dilo, Señor. Solo di que mi esposa me perdonará. Solo di que mi esposo me perdonará. Solo di que mis hijos se restaurarán. Y eso sucederá. Palabra de parte de Dios, que vayamos a la Biblia y creamos la palabra que Él nos diga. Ese tipo de personas como cristianos deberíamos de ser. Señor, solo di la palabra. Necesito cancelar mi casa. Señor, solo di la palabra y esa casa quedará cancelada. Esa deuda terminará. Solo di la palabra, Señor, y empezar a creerla, porque así sucederá. Marcos 9:23 de nuevo: porque al que cree, todo le es posible. Vamos terminando en esta noche. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo. Todos conocemos este pasaje también, ¿verdad? Lázaro. Diga conmigo: y Lázaro resucitó. Aquí viene Jesús hablando. No voy a leerlo por cuestión de tiempo, pero el versículo 38, cuando Jesús llora conmovido por lo que sucedió con Lázaro, que era su amigo, y sus dos hermanas. Entonces Jesús empieza a tratar con la fe de Marta, porque María todavía está en casa, pero Marta salió a decirle al maestro: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué nos dejaste solas? ¿Por qué nos hiciste esto? Y Marta viene a reclamarle a Jesús. Marta no viene a pedirle a Jesús, Marta viene reclamándole a Jesús. ¿Por qué sabemos que viene reclamándole a Jesús? Porque luego María viene y le dice las mismas palabras, pero en otro tono parece. Y dice la Biblia que Jesús lloró cuando María vino y le dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque
María, lo que le estaba diciendo al maestro era: yo estoy segura, porque sé quién eres tú, porque sé que si hubieses estado aquí, tú eres la resurrección y la vida, y mi hermano no hubiera muerto. Yo te conozco, si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Pero no importa, ¿sabes? Si hay un propósito, déjalo allí. Pero Marta estaba furiosa, como era ella, ¿no? Así como Pedro, toda lanzada, toda enojona allí. Y Marta viene reclamándole: si hubieras estado aquí. Y Jesús empieza a tratar con ella: Marta, yo te he dicho que tu hermano resucitará. Sí, claro, yo sé que resucitará en el día postrero, cuando los muertos resuciten. Ya no lo dijiste, la otra vez hablaste de eso y no sé qué. Marta, pero tu hermano vivirá. Sí, yo sé que vivirá, pero luego, después, yo quiero ahora. Y Marta está allí inquietando a Jesús, y Jesús está tratando de encontrar y de hacer que ella tenga fe. Versículo 42. Versículo 41 al final, Jesús alza sus ojos a lo alto y dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, Jesús está aclarando algo. Yo sé que dijiste que estarías conmigo y siempre me oyes. Me dijiste hace mucho tiempo, yo oí una palabra, que estarías conmigo siempre. Así que yo sé que siempre me oyes, pero te estoy diciendo esto, Padre, por causa de esta multitud, para que comprenda que cuando tú das una palabra, tú eres fiel a esa palabra. Y Jesús aquí no tiene por qué explicarnos el asunto, pero lo explica. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Impresionante. Él solo tuvo que decir una palabra. Él no fue y se acercó y lo cargó y empezó a moverle los pies y las manos. A ver, Lázaro. No. Él dijo una palabra. Recuerde que Él es la palabra. Lázaro, ven fuera. Soltó una palabra. Diga conmigo: debo tener cuidado con mis palabras. Tenga cuidado con sus palabras. Si usted dice esto se acabó, se acabó. Si usted dice ya no doy más, ya no da más. Si usted dice me van a quitar la casa, le van a quitar la casa. ¿Quién lo dijo? Usted lo liberó. Usted soltó la palabra. Proverbios dice que el poder de la vida y de la muerte están en tu lengua. Tenga cuidado cuando su hijo estornuda. Ay, le va a dar COVID. Ya no es ni gripe, ahí mismo, ahí le va a dar COVID. Ya no es le va a dar gripe, no es le va a dar COVID. Tenga cuidado con lo que dice. ¿Usted no ha visto gente que le encanta enfermarse? Y no, que medio sientan un dolor. Ay, como que me voy a enfermar. Como que me va a dar trancazo. Y empiezan a liberar. Al otro día amanecen más mal y después más mal. Les dio el trancazo. Porque usted libera la palabra. Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y al que había muerto salió con las manos atadas y los pies, porque así estaba. Y encuentro aquí dos cosas para terminar. Uno, antes de que él liberara la palabra y orara, él dijo: ¿dónde lo pusiste? Quitad la piedra. Y después al final dijo: desátenlo. O sea, aquí hay algo que él hace, que es liberar la palabra. Ahora usted tiene que decir qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, dónde se le perdió el rumbo a usted. Segundo, quite la piedra, quite la incredulidad, quite el enojo, la ira, la maledicencia, quite esa rabia, esa rencilla, porque Dios no te va a dar cosas para que pelees con otros. Quita de en medio todas esas piedras y Dios liberará una palabra, y lo que había muerto resucitará.
Y yo no sé qué necesitas tú o qué sabes que necesitas que Dios resucite en esta noche, pero Él lo hará. Amén. Uy, no, aquí no escucharon la palabra. Él lo va a hacer esta noche. Entonces colóquese sobre sus pies, cierre sus ojitos. Hay un problema en casa, hay una situación financiera, hay un negocio que está casi muerto, hay un problema con el esposo, la esposa, los hijos. Hay algo que está sucediendo y lo cual nos está llenando de miedo, de duda, inseguridad, temor, incertidumbre. Pero Dios te dice hoy: quita la piedra. Saca ese enojo de tu corazón, ¿sabes? Así no se puede. Así no se puede, por más que quiera, no puedo hacerlo. No puedo hacer justicia. La Biblia dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Estás airado? ¿Estás airada por alguna situación? Deja lugar a la ira de Dios, porque tu ira no obra la justicia de Dios. Porque las cosas se pagan una sola vez en el reino espiritual. Y después de esto hay una libertad. Y si tú quieres cobrarte en tus propias fuerzas, no pidas que Dios te ayude o te defienda, porque ya tú cobraste. Y en el reino espiritual se cobra una sola vez. Por eso la Biblia dice que Jesús murió una sola vez y para siempre, para perdonar nuestros pecados. Así de que quita la piedra, quita esa incredulidad que está estorbando, quita incluso la necesidad. Estás muy ansioso, estás muy ansiosa por algo que necesitas, que deseas. Quita esa incredulidad. Levanta tus manos un momento al cielo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aún si crees que necesitas que te hagan justicia por algo que te dolió, que crees que fue injusto para ti, dile: Señor, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de lo que ocurrió, Señor. Me dolió, me molestó. Me tiene molesta o molesto. Hazme justicia de mi adversario. Yo hoy suelto toda carga, hoy decido quitar la piedra. Jesús dijo: ¿dónde le pusiste? Y cuando fue a ver, había una piedra puesta encima de esta tumba, y el Señor Jesús dijo: quitad la piedra. Quita hoy la piedra. Quita hoy eso que está estorbando para que tu milagro se haga una realidad, para que resucite tu familia, para que resucite tu negocio, para que resuciten tus sueños. Porque Dios te ama, Jesús te ama, y le duele verte así, no quiere verte así. Así de que deja que Él actúe, que sea Él el que haga algo en tu vida hoy. Ya no luches más en tus fuerzas. Quita la piedra. Dile: Señor, actúa tú, hazlo tú. Hoy me rindo a tus pies, Señor. Hoy quiero que seas tú y no yo, Señor. Esta vez no quiero actuar yo, quiero que lo hagas tú. Quita la piedra y recibe la palabra que Dios trajo hoy para tu vida. Él tiene palabras de vida eterna para ti. Jesús dijo: al que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron vientos y soplaron contra aquella casa, no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. La roca es la palabra. La roca es ese bastón que te ayuda a caminar. Ella es la roca. Dios es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios.
Toma las palabras que Dios te ha dado, toma las palabras que Dios te ha dicho y créelas, actúa frente a ellas, da pasos de fe y verás a Dios manifestarse en tu vida. Suelta, haz a un lado esa piedra y recibe la palabra que Él te da hoy. Palabra de sanidad, palabra de restauración. Él fue el que dijo: yo te restauraré, yo soy el que sano. Él fue el que dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Él fue el que dijo: si me recibes a mí, tendrás todo. Si me recibes a mí, si crees en mi Hijo, si crees en Jesús, toda tu casa será sana y será salva. Él fue el que dio palabra de vida para ti. Él es el que te dice: lo que esperas vendrá, porque yo sé los pensamientos que tengo contigo, pensamientos de paz y no de mal, para darte el bien que estás esperando. Estás esperando algo bueno, yo lo tengo para ti. Solo quita la piedra y deja que resucite, deja que el milagro sea hecho. Yo empiezo a ver en esta hora milagros creativos, milagros que empiezan a ocurrir en el nombre de Jesús. Hoy veo sanidades, hoy veo milagros financieros, hoy veo que Dios va a traer algo a tu vida, que era lo que estabas esperando y que te va a sacar de ese estancamiento en el que estabas. Yo veo gente movilizándose, gente moviéndose en el nombre de Jesús. Hoy el Señor sana corazones, restaura vidas. No hay nada más importante y mejor y necesario que tu familia, porque Dios te la dio. Lo primero que Dios pensó, diseñó y creó fue la familia. No temas perdonar en tu familia, no temas perdonar a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu madre. No temas perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Es lo primero que debes hacer, porque lo primero que Dios va a querer es restaurar la familia para que crezca junta. Si tú puedes creer, hay un milagro para ti hoy. Empieza a orar por ese esposo, por esa esposa, empieza a orar por esos hijos y créelo, cree más que dudarlo. 8 días a la semana, 24/7. Toda la semana creerás que Dios lo hará. Dios lo hará. Padre, hoy declaramos en el nombre de Jesús, no se canse con sus manos levantadas, porque nadie pelea sin cansancio, nadie pelea sin dolor. Este es tiempo que aunque duela, usted va a batallar por su milagro, usted va a batallar por su casa. Dígale: Señor, hoy decido creer, hoy decido perdonar, hoy decido ser libre, hoy recibo, Señor, esa palabra, hoy recibo mi sanidad, hoy recibo un milagro, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cielos abiertos. Jesús dijo: desde ahora los cielos están abiertos. Solo necesita gente que crea. Solo necesita gente que quite la piedra. Solo necesita gente. Ahora deja que Dios haga. Deja que el Espíritu Santo de Dios empiece a actuar en ti. Él es el que dice: yo te amo. Él es el que dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Quédate allí un momento. Esto no es el que más corre. Esto es del que Dios tiene misericordia. Cuando ve tu corazón. Yo sé que estás aquí. A las personas que nos visitan en esta noche, siento tu yo quisiera que allí donde usted está, usted pueda hacer una oración conmigo. Quiero ayudarle. La Biblia dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de convertirse en hijos de Él.
Yo sé que estás aquí. Si es su deseo en esta noche que Jesús entre en su vida, no como una religión, sino que usted empiece a sentir su presencia, entonces haga conmigo esta oración, acompáñenme y vamos a acompañarles todos, vamos a declarar esta palabra, vamos a hacer esta oración. Dígale conmigo: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente y que viniste en carne a esta tierra para morir por mis pecados. Hoy me arrepiento de todos esos pecados y te pido perdón y te ruego que entres en mi vida y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Bendíceme con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo te pueda responder. Regálame tu paz, tu gracia y tu amor para perdonar y para amar y para amarme como tú lo haces. Gracias, Jesús. Si usted hizo una oración como esta de todo corazón, la Biblia dice que sus pecados han sido perdonados y que a partir de hoy usted tiene la oportunidad de empezar de nuevo. Esta vez hagámoslo bien, esta vez busquémoslo de todo corazón y permitamos que los milagros de Dios sucedan en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Bendiciones. Nos vemos el sábado en ese retiro de mujeres que va a ser extraordinario. Los líderes, por favor, acérquense entonces a las personas que nos han visitado hoy y denle un abrazo, recíbales en el nombre de Jesús. Gracias por venir, gracias por acompañarnos en esta hora. Bendiciones a todos los que nos vieron a través de las redes sociales. Nos vemos, un fuerte abrazo. El retiro de mujeres también va a ser transmitido, así de que no se lo pierda. Bendiciones para ustedes.